es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Él es el creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Ponga mucha atención porque este es el cierre de la serie Ambiente. Y bueno, tenemos ya la palabra que Dios puso en nuestros corazones, preparada para los hijos. Así que vamos a darle espacio al Espíritu Santo. Ya oraron por la palabra y bueno, vamos a terminar esta serie llamada Ambiente, ¿no? Hay como que se vicia un poquito, no sé si quieren ahí calibrar la voz. Sí, bueno, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Bien. Ok, vamos a terminar con la parte de ambiente, de dónde se origina, por qué se origina ambiente, cómo el Espíritu Santo habla al corazón de un servidor para dar esta palabra. Y bueno, tenemos que entender antes de empezar que Dios forma siempre el ambiente para que habitemos en él. Amén. O sea, Dios nunca te va a poner o establecer en un lugar sin Él haber puesto primero su deidad, su poder, su palabra, la bendición, y ahí es donde tú y yo vamos a habitar. Y esta serie nace por unas tortugas que yo tengo en su bendecida casa. Son unas tortugas que compré hace ya, pues que como más de medio año. Empecé a comprar una tortuguita y después compré otra y ya me hice de, creo que 8 o 9 tortugas tengo por ahí. Entonces, la tortuga, cuando yo la compré la primera, fue escogida por algo peculiar o particular. Y algo que yo antes escuchaba, estaba dando la pastora en el discipulado, quiero que vaya conmigo ahí a 1 Corintios 1:27, es como en la soberanía de Dios, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, para que hoy tú y yo fuéramos adoptados como hijos del Padre. Amén. 1 Corintios 1:27 dice así. Dice, sino que lo necio del mundo, fíjense, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Voltea con el que está al lado y dile, tú eres un hijo de Dios. Así, voltea y dice, tú eres un hijo de Dios. Pero dile, pero también eres necio. Sí, ya empezaron las risas. Sí, somos hijos de Dios, pero ¿qué cree? La Biblia dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Y había una necedad en nosotros que Dios nos escogió de esa necedad del mundo, y hoy somos hijos, pero todavía tenemos por ahí todavía esa partícula de necedad. ¿Y por qué nos escogió Dios? Para avergonzar a los sabios, aquellos que tienen el conocimiento humano, teológico, filosófico, y lo débil del mundo. Tú y yo éramos débiles en el mundo porque a lo mejor no tenemos un estatus o un renombre en la parte secular, pero Dios lo escogió o nos escogió para avergonzar al mundo y que la gente sepa que Dios puede hacer algo con la vida de cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí. Amén. 1 Corintios 1:28 dice ahí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, fíjense qué tremenda palabra, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿sí? Entonces, lo que tú y yo éramos, hoy ya no es, hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Y Efesios 1:14 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, así como tú escoges a lo mejor una naranja, una manzana, cuando me tocó ir allá al tianguis, en el mercado, a mí me gusta mucho ir a los tianguis, ahora sí que casi es que hay mucha ropa ahí muy chida del tianguis. Aunque usted no lo quiera creer, bueno, no sé, cada quien, pero
Hay muy buena ropa de paca. Cuando Dios nos escogió por algo peculiar. Y aunque había muchas tortugas de diferentes especies, o sea, del mismo género, pero diferente especie, eran casi iguales, pero me llamó la atención una que tenía los ojitos más negritos, otra que era más movida, otra que era muy chiquita, otra que se veía así media tristona. Dije, pues la vamos a comprar para que sea feliz de este lado. Entonces, así es como Dios nos escoge. Decía la pastora, algo Dios vio peculiar en ti, y efectivamente, Dios te escogió por parte de tu necedad, pero también algo vio peculiar. No sé si vio tus ojos, vio tu ombligo, vio tus rodillas, vete a saber lo que haya visto el Señor de ti, emocional y físicamente, para escogerte. El precio que tú tienes para el mundo, a final de cuentas, es un precio barato, porque mire, la mayoría de las tortugas que yo compré oscilan entre 100 pesos y 150. Y para el mundo, la vida de una persona, pues, no tiene como tal un valor, ¿no? Pues falleció tal persona, pues la gente no sabe si esa persona era hija de Dios. O sea, para el mundo tú y yo no tenemos valor. El mundo es como que, dirán por ahí, tenemos precio de 100 pesos. Pero para Dios tenemos un valor especial, dice la palabra en 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice la palabra, por precio habéis sido comprados. O sea, Dios nos compró por un precio muy elevado, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y nos hace que hoy seamos de Dios. Esas tortugas que en algún momento pertenecían a un acuario, hoy son mías, son parte de mí, son parte de mi, dirán por ahí, son parte también de la familia Valdivia, ¿no? Entonces, así es, Dios te puso un nombre, y el apellido que hoy tú y yo tenemos es salvación, porque los hijos de Dios somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Y 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Sí? Esas tortugas que yo compré ya no van a volver a ser esclavas para que llamen la atención a los demás. Hasta un punto como que las liberé de esclavitud para tenerlas, dirían por ahí, tomando el sol en la mañana, las pongo en el sol, les pongo todo su calefacción, todo muy bonito que tengo las tortugas ahí, las cuido mucho. El lunes es por lo general el día que yo me pongo a limpiar las tortugas. Entonces, ese precio que Dios nos pagó por nosotros fue para que ya no fuéramos esclavos de los hombres, ¿sí? O aunque sí trabajamos secularmente, pero ya no tenemos como una esclavitud para los hombres. Primera de Pedro 1:18-19, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. ¿Cómo era la vida de nuestros antepasados? Una vida vacía. No fue pagado con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, el precio que Dios pagó por ti no fue un precio pesado ni en plata y en oro, porque aunque son metales que por lo general no se devalúan, tienen un valor muy importante para el mundo. Nosotros tenemos un valor más importante que el oro y que la plata, que es la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, el precio que Dios pagó cuando Él te vio en ese acuario mundano, Dios dijo, ¿cuánto vale esa? No, pues 50 pesos. Y esta hermana, pues 20, porque está más chiquita. Y Dios dijo, voy a pagar con la sangre de mi hijo y quédate con el cambio, porque para mí es lo suficientemente importante ese hijo que estoy comprando. ¿Me está siguiendo? Denle una ofrenda de palmas al Dios de gloria. Bien, mire, voy a sintonizar esto porque tengo muchas cosas que informarle, pero una de las cosas que yo me di cuenta ahora que compré las tortugas desde hace medio año, es que estos animalitos que pertenecen a la parte de los reptiles no se adaptan al instante en el ambiente. O sea, cuando tú agarras una tortuga del acuario y la pones en tu pecera, no se adapta en esa pecera. Tarda algunos días. Por lo peculiar, todas las tortugas que llego a comprar, pues se desubican, no saben ni qué rollo. La mayoría no comen y digieren muy poca comida. Y por lo general tratan, la mayoría que he llegado a comprar, tratan de escapar del acuario, de la pecera. Tiene que ver
ellas en algún momento ya cuando están ahí unos 4 o 5 días, las tortugas tienen que ver o imitar, en este caso, a las otras tortugas. Ya cuando las que ya tengo tiempo, ya les he hecho sus pellets y ya las otras van y comen. Y entonces las que recién llegan a la pecera empiezan a darse cuenta que es comida y empiezan a imitar a las otras tortugas que ya tienen tiempo ahí en la pecera. Y lo mismo pasa también aquí con Dios. Cuando Dios rescata, lo pone en la iglesia, y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Yo volteaba y decía, ¿y esta qué doctrina es? ¿Qué religión será? ¿Qué se fumarán estos cuates que danzan, que gritan? Así nos costó mucho trabajo adaptarnos, y mucha gente que viene no solamente del mundo, incluso de iglesias donde fueron lastimados, muy difícil, es un proceso, pero es difícil que se adapten al 100% a una esencia en la iglesia de Abba Padre. Sé que no es fácil. Quizá tú saliste de alguna iglesia lastimado y estás en ese proceso de adaptación, en ese ambiente. Pero el problema, tú que llegas del mundo o de otra iglesia, es que el problema es que tardan en comer o digieren muy poca palabra. No vienes muy constante a la iglesia, o lo poco que recibes de la palabra no te lo llevas bien en tu corazón, ¿sí? Y aquí es el trabajo de la iglesia de Abba Padre en general, porque nosotros tenemos que darles esa palabra para que nosotros también seamos esos hermanos mayores y ellos también se puedan sentir adaptados en este ambiente. Entonces, muchos de esos hermanos que llegan del mundo o de otras iglesias, como las tortugas, tratan de escapar de esta pecera llamada Abba Padre y se quieren ir y dicen, es que no me siento a gusto, siento que el mundo es parte de mi vida, o en la otra iglesia, no sé, era más consentido, o era más observado, o era más, no sé, como que no me toman tanto en cuenta y eso me gustaba. Entonces, mucha gente cuando llega a esta pecera llamada Abba Padre, por lo general le cuesta trabajo adaptarse, alimentarse, y la mayoría tratan de salirse. Pero tú y yo que ya tenemos años, tenemos que enseñarles a que se adapten a este ambiente, a que reciban el alimento espiritual, y eso es bien importante. ¿Sale? Bien. Ok, me lo voy a pegar más el micrófono. Entonces, algo que yo quiero que tú y yo entendamos, una de las cosas que también a mí me pasó con estas tortugas, me tocó salir y una de ellas se me perdió, ¿no? Una se me perdió, no sé si estuvo ahí 3, 4, 5 días, pero cuando yo llegué a su casa, literal volteé volteé todo el cuarto, deshice la cama, saqué cajones, o sea, yo estaba buscando esa tortuga y yo dije, ya se ha de haber muerto, y si no la encuentro se va a empezar a echar a perder esa tortuga ahí. Y se me vino mucho una parábola que Dios pone ahí en la palabra, y quiero que vaya conmigo, por favor. Vamos a ver la parábola de la oveja perdida. Por favor, vaya conmigo. No sé por qué siempre que pongo aquí mis anotaciones se me va a poner la cita. Pero vaya a Lucas 15:1. Lucas 15:1. ¿Sí? Y dice la palabra, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan de arrepentimiento. Abajito dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde un dracma no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y abajito de esa parte viene la historia del hijo pródigo, ¿sí? De ese hijo que también en algún momento se perdió. Ahora bien, cuando esa tortuga se me perdió, la verdad es que la encontré y quería hacer fiesta. Y entendí lo que el Señor Jesús en algún momento siente cuando alguien se arrepiente. Ahora mire,
Yo quiero que usted entienda esta parte porque hay muchos hermanos que tratan de manipular este versículo. Primero habla de la oveja perdida. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Digan conmigo, 100 ovejas. Mientras estamos en el redil, mientras estamos pastoreados por Jesús, somos ovejas. ¿Sí me está conmigo? Bien. Ahora, mientras somos ovejas, dice que se pierde una de ellas y deja las 99 ovejas en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Escúcheme bien. La gente cree que los pastores, si alguien se va de la iglesia, el pastor tiene que luego ir, hermano, por favor no se vaya y rogarles. No es bíblico, no tiene nada que ver con eso y se lo voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento hay algo que se les llama, y yo se los he explicado muchas veces aquí en la iglesia, se llama perniquebrar. Y era lo que los judíos hacían. Agarraban una oveja que era media rebelde, que no quería ser oveja, sino se convertía en cabrito, se saltaba las trancas, el pastor iba y la traía y se volvía a saltar. Entonces el pastor lo que hacía era agarrarle una pata, rompérsela y vendarla. Y entonces el pastor, ¿sí?, agarraba la oveja y se la ponía aquí literal en parte de los hombros. A ver, ven, Baruch. Hagan en cuenta que yo le voy a romper una pata a mi hijo, porque es bien cabrito, ¿no? Le rompo la pata, ¡tas!, ¿no? Y entonces, ahora, como no puede caminar, yo como pastor tengo que traerlo todo el tiempo aquí. ¿Sí me están siguiendo? Porque no puede caminar. Si no puede caminar, no puede comer por sí solo. Entonces el pastor anda trayendo a las 99, pero esta perniquebrada, ¿sí?, la está trayendo. Le dice, come, ¿no? Y después de un mes, que vuelve a soldar el hueso, ya estás pesadito, Aru, la baja, ¿y qué creen que hace este animalito? No se despega de su pastor. Porque ese animalito está consciente, gracias papá, está consciente que durante esos 30 días el pastor la cuidó como nunca. ¿Sí me está siguiendo? Ahora bien, dice el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando encuentra a esa oveja perdida ya fue perniquebrada. O por Dios o por el mundo. Cuando el padre encuentra a su hijo, porque el hijo viene a verlo, el hijo ya venía perniquebrado. Ya venía encuerado, venía todo barbudo, todo flaco, todo maloliente. ¿Sí me está siguiendo? Entonces la gente espera que el pastor vaya y que por medio del Espíritu Santo los agarremos habilidosos. Hermano, regresa a la iglesia. No. Uno va a orar por los hermanos y nos duele cuando un hermano se va. Pero si el hermano se va por cierta rebeldía, porque él se salió del redil, no nosotros lo sacamos, entonces ese hermano tiene que experimentar una perniquebrada, un quebrantamiento, porque entonces cuando el pastor la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Me va a gozar volver a ver a este hermano, pero este hermano va a venir del mundo perniquebrado. Por eso enfatiza mucho, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y dice en el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por una oveja que se arrepiente. ¿Así dice? No, dice por un pecador que se arrepiente. La oveja que se sale del redil del pastor de pastores, que es Jesucristo, y de la iglesia donde Dios la mandó, esa oveja, en lugar de ser oveja, se convierte en un pecador o en una pecadora porque está sin cobertura. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso es bien importante que tú te mantengas diligente y firme en una iglesia. Cuando la oveja se sale y no se conforma a las reglas que hay en Abba Padre, a lo mejor en la iglesia Patito Feliz son otras reglas, pero son las reglas que Dios le puso al pastor y se tienen que respetar. Pero aquí en Abba Padre se pusieron reglas. Y esa gente que se va no se va como oveja, se va como un pecador. Ese pecador que fue perniquebrado regresa, pero ya regresa arrepentido. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, la otra que dice es de la moneda perdida. Dice que una mujer pierde un dracma. Un dracma, en simbología, hoy en día es como si fuera un salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy en día? ¿Alguien sabe cuál es el salario mínimo? ¿Cuánto? ¿103 pesos? 107 pesos. 207 pesos. Ok. Ese es el salario mínimo. Yo no sé cuánto se te ha perdido a ti.
A lo mejor se te han perdido 100, 200, 500, 1000, 2000. Pero esta persona se le había perdido lo de todo un día. Y dice la palabra que esa persona encendió la lámpara, ¿sí? Activó al Espíritu Santo y barrió la casa. O sea, que cuando el Espíritu Santo te encuentra, no solamente te va a confrontar para ser convencido de pecado, sino que el Espíritu Santo, como Jesús lo dice, Él barre tu casa. El Espíritu Santo se encarga de limpiar tu casa, pero tú la llenas, no Él. Barre la casa, dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y eso fue lo que pasó cuando esa tortuga se me perdió. La busqué con diligencia. Y Dios en algún momento con sus hijos es tan diligente, y dice la palabra, y entonces se goza con sus amigas porque ha encontrado el dracma que había perdido. O sea, la perdida fue la moneda, la perdida fue la oveja, pero a final de cuentas nosotros seguimos siendo padres. Si usted se va, es porque usted quiso irse. No fue, es que la hermana, el hermano, no. Si usted trae algo contra el pastor, venga y háblelo con él. Porque también el pastor no es perfecto. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, una de las cosas que también yo observé en esta parte de ambiente, por eso surgió la parte de ambiente, es que las tortugas tienen caparazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el caparazón? Es una cubierta o envoltura rígida, que puede ser como un hueso, que protege total o parcial el cuerpo de las tortugas o los crustáceos o otros animales. El caparazón, ¿sí? Cubre con lo que se tapan y se protegen algunas cosas, ese caparazón. ¿Alguien ha visto las tortugas que traen su caparazón? Bueno, se me ocurrió hacer a un hombre al tortumán. No sé si me puedes poner al tortumán, ¿sí? Y así siento que Dios es con nosotros. Vaya conmigo a Mateo 16, 24, lo que pone a tortumán. Ahí está tortumán, mire. Así somos delante de Dios, somos como esas tortugas, pero el caparazón, ¿qué viene siendo? La Biblia. Ahí nada más le salen las patitas, mire, a tortumán, y las manitas y las patitas y la cabecita, pero su caparazón es la Biblia. Así me imaginé yo a los hermanos como tortumanes. Mateo 16, 24, ahora sí va conmigo ahí, para que entiendan por qué el caparazón. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Digan conmigo, tome su cruz y sígame. Las tortugas a mí son animales que me gustan mucho porque son animales que normalmente no ladran, no maullean, no cacarean, son animales silenciosos. Y el pastor ya en algún momento lo que quiere es silencio. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que aunque las tortugas son bonitas, yo me he dado cuenta que el caparazón de las tortugas viene siendo como ese tormento, como esa cruz, porque hace que la tortuga vaya más lento. Yo he visto, por ejemplo, ahí tengo tortugas que literal siento que les pesa el caparazón, pero si yo les quitara el caparazón, se mueren. Si hoy como hijos de Dios nos quitan la palabra de Dios, nos morimos. Así que puedes volver a poner a ver a Tortumán, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz o bien tome su caparazón y sígame. Porque la palabra de Dios es ese caparazón que va a cubrir tu corazón. La palabra va a guardar tu corazón, la palabra va a guardar tus pulmones, la palabra es la que en algún momento cuando el enemigo te ataque, simplemente nada más metes tu cabeza ahí en la palabra y tus patitas y las flechas no te van a hacer nada. Pero también el problema es que con el caparazón te vuelves más lento. La palabra de Dios te va a cubrir el corazón, pero también te va a pesar en la carne. Tu carne andará más lenta, pero el corazón estará más vivificado, ¿sí? Entonces, con la palabra de Dios, antes sin la palabra, sin el caparazón, pues ibas y cotorreabas y quien te convencía de pecado, tú estabas en el cotorreo. Pero ahora la palabra pesa, convence de pecado y dices, Señor, ¿no será posible que le quitemos estas hojas a la Biblia que me está confrontando, me está pesando mucho? No. ¿Quieres tú buscar al Señor? Es necesario que tomes tu caparazón llamado Biblia y la pongas porque es lo que va a pesar en tu carne y en tu aguayón. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso duele, a muchos nos duele. Ahora, de las cosas que yo quiero que, por último, cuarto, las tortugas necesitan una temperatura. La mayoría de las tortugas tienen que tener una temperatura entre los 27 y 28 grados. En la pecera que yo tengo, dos peceras que tengo sí es un termómetro, pero también tengo un calentador donde regula la temperatura. Si se baja el agua, se enfría, se calienta, o si está muy caliente, se apaga
el calentador. Entonces, lo mismo pasa, Dios se encarga de poner un ambiente donde haya temperatura. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada. Cuando el pueblo de Egipto salió, Dios puso ese termostato. La nube era lo que los cubría del sol, y en la noche en el desierto hace mucho frío, era la columna de fuego. Y lo que más me llama la atención es que la gente vio esas maravillas y aún así no vio el poder de Dios. Ahora, con ese termostato o esa parte de la temperatura, también tiene que haber en la pecera un filtro. Y el filtro lo que hace es que se mantenga el ambiente, en este caso el agua limpia. El filtro, ¿sí? O el agua es para que esté limpio lo más posible. Normalmente yo le cambio el agua a mis tortugas una vez a la semana. No podría cambiárselas diario. Y el punto es que nosotros venimos a la iglesia una vez a la semana, los domingos. Así que hoy, cuando tú vienes a tu pecera, Abba Padre, ahorita lo que está haciendo Dios es limpiar. Sacar todo el cuchitril, toda la cochinada que trajiste en la semana. Y ahorita que tú salgas, te sales con un ambiente puro, limpio, transparente. ¿Sí me estás siguiendo? De ti depende que se mantenga limpio, porque hay muchos que ya llegan el domingo con el agua, con el ambiente ya todo negro, oscuro. Hermano, apenas llegué y estuvo pesada la prueba y casi no la cuento. Y hermano, bien oscuro y casi hasta lodo ahí en su hábitat secular. Entonces, eso es bien importante. Ese filtro nos ayuda a limpiar el ambiente. Y en la Biblia, Proverbios 21:2, dice lo siguiente: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Cómo es que Dios limpia mi ambiente? Al pesar tu corazón. Dios te dice, a ver, quítame un poco de soberbia y pon un poco más de amor. Quítame un poco de egocentrismo y ponme un poco de humildad. Quítame un poquito de rezongar y pon un poquito más de una blanda respuesta. Eso es lo que quiero que tú entiendas. En el ambiente espiritual, ¿sí? Para el hombre, cree que todo camino es recto. Y te acostumbras a tener un ambiente sucio y tú dices, pues es que a mí siempre me ha gustado así. Es más, mis papás me acostumbraron en estar en un pantano, estar en un lodo. Bueno, tus papás. Pero en Dios tiene que haber un agua transparente, tiene que haber una pecera transparente, porque Jehová pesa los corazones y Él realmente te dice, tienes que quitar esta área de tu vida y esta tienes que sumarle más. Éxodo 32:10 dice así: ahora pues le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Escúcheme bien, iglesia, esto es bien interesante. Porque es bien complicado no contaminar nuestra pecera espiritual de todas las cosas que hay en el mundo. Pero Dios muchas veces cuando te dice algo es porque Él es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Él sabe por qué te lo dice. Pero uno se aferra a las cosas. Lo que yo quiero que tú entiendas es esta parte bien importante. Dios le dice a Moisés, quítate y voy a eliminar a esta congregación. ¿Sí? Déjame que encienda mira sobre ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Si Dios le estaba diciendo eso a Moisés, es porque Dios sabía lo que iba a pasar más adelante. Pero Moisés dice, no, Señor, dale chance, mira que se están adaptando al ambiente. Escúchame bien, si tú ya tienes 3 años en Abba Padre, 2 años en Abba Padre y no te has adaptado, el problema no es de los hermanos, ni es del pastor, ni es de la iglesia, el problema es tuyo. Porque sigues con una mentalidad de esclavitud. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces no le eches la culpa a los demás. No, pues que el pastor y la... No, la culpa es tuya. Y antes se me ocurre esa del violador fuiste tú, ¿no? Entonces, de ti yo haré esa nación grande. Le advierte una vez. Y en Números 14:11 dice, Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? O sea, Dios ya estaba enojado. ¿Hasta cuándo no me creerán? Porque cuando tú no le crees, haces que papá se enoje. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y fíjense lo que le voy a decir por segunda vez a Moisés. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y nuevamente Moisés dice, no, Señor, dame chance. Hay veces que Dios te dice, ya no tienes que trabajar en ese lugar. Dame chance, ya nada más deja que vengan los bonos. Ya nada más deja que llegue diciembre. Ya nada más deja que me asciendan de puesto. Y hay veces que Dios te dice, no, porque te vas a contaminar con ellos. Lo que Dios quería es salvar a una nación, pero a Dios le importaba alguien especial, que era Moisés. Sin embargo, él en su necedad
no quiso y le dijo, voy a ponerte sobre gente más grande y más fuerte que ellos. O sea, lo que Dios iba a hacer incluso era un filtro de ver quiénes eran leales y quiénes no. Y en las iglesias, en todas las iglesias, siempre tiene que haber un filtro. Es necesario. Quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Y lo que más, por último, fíjense lo que dice ahí en Números 16, 21. Ya termina diciéndole Dios, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, aparta de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estos cuates ya me hartaron. Ya ni siquiera le dice a Moisés, oye Moisés, apártate de mí. No, ya, ¿sabes qué? Ya me estás hartando hasta tú, Moisés. Fíjese hasta qué grado somos tan necios que ya Moisés Dios ya no le da opciones a Moisés. Y después de esta palabra, Moisés peca contra Dios, porque en lugar de hablarle a la peña, le pega y se adjudica una deidad. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, eso es bien interesante, porque, bueno, nada más anótelo rápido porque quiero dar un ejemplo con unos hermanos. Pero todavía no, denme todavía un ratito más. Salmos 119:9. Esa es la parte del filtro de agua. Este es el filtro espiritual que Dios pone en la pecera de Abba Padre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios va a limpiar tu camino. Dice, en la semana te quisiste ir con maripepa. En la semana quisiste hacer un fraude. En la semana te quisiste apartar de mi presencia. Y Dios dice, tengo que limpiar tu pecera. ¿Sí? Pero ¿cómo Dios va a limpiarla? Que tú en tu decisión guardes su palabra. Si tú no guardas la palabra de Dios, Dios no puede hacer nada por ti. Por más que Dios te quiera poner en el mejor ambiente, tú no vas a querer. ¿Por qué? Porque no quieres guardar su palabra. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué a Dios le interesa limpiar el ambiente? Número uno, porque va a quitar, ¿sí?, aquellos que no le pertenecen a Jesús. Aquellos que en algún momento dijeron, Jesús, pues sí te conocí, pero a mí esto no me parece. Yo no quiero esto de parte tuya. ¿Sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, si lo que tú estás haciendo va fuera del orden de Dios, no viene de parte de Dios. Es que a mí Dios me dijo, escúchame bien, si no te conformas a las sanas doctrinas, la palabra de Dios dice, sea anatema. Y todo aquel que lleva fruto, ¿sí? Fíjense, aquellos que llevamos fruto, aún Dios vamos a pasar por un proceso de limpieza. O sea, no quiere decir que vas a llevar tu fruto y ya Dios te va a probar, no. A lo mejor tú dices, pastor, es que entre más diligente, entre más me esfuerzo, Dios más me prueba. Sí, porque ya estás llevando un fruto y ese fruto tiene que ser limpiado. Ayer que estaba viendo, mi hija me dice a las 10 de la mañana, papá, ¿me compras unos quites? A las 10 de la mañana le digo, hija, es que está limpiando el elote, le están quitando la hoja. Y el elote trae no solamente la hoja, trae el pelito, trae unos pequeños gusanitos que se empiezan a comer los dientecitos, ¿sí? La mazorca. Entonces, ese fruto que tú estás dando al Señor está bien, pero Dios tiene que hacer sobre tu fruto una limpieza. ¿Para qué? Para que al hacer una limpieza tú puedas llevar más fruto. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, está bien que oraste y que ayunaste, estás aquí, pero todavía hay áreas que Dios tiene que limpiar. ¿Para qué? Para que sigas llevando más fruto. O sea, no se conformen. Ya tengo un liderazgo, ya tengo un llamado. Espérame, Dios tiene que seguir limpiando tu corazón para que el día que tú estés al 100 puedas dar fruto al 100%. ¿Me estás siguiendo? Ahora bien, por último, Hebreos 9:14 pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Fíjense, la sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Esta palabra es muy interesante, ¿sí? La sangre de Cristo tiene dos cosas importantes. La sangre de Cristo no es para evadir o exorcizar demonios. Por la sangre de Cristo te ato y te echo. No. La sangre de Cristo tiene dos cosas. Limpia pecados, ¿sí? Y la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Santo, ¿sí?, no solamente limpia nuestros pecados, sino limpia vuestras conciencias.
Limpia el pecado y al quitar el pecado, limpia tu conciencia y al limpiar esa conciencia, fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí, limpia una conciencia de una obra muerta para que sirvas a un Dios vivo. Hay gente que está haciendo obras en Dios, pero están muertas. Escúcheme bien, hubo una tortuga que tenía, en paz descanse, y esa tortuga, mi error como hombre terrenal, que Dios no tiene, porque Dios es soberano, como hombre terrenal se me ocurrió comprarle charales. Los charales son pescaditos vivos. Esos charales traen bacterias. El problema es que este charal se incrustó dentro del caparazón, o sea, ya el charal estaba muerto, se incrustó dentro del caparazón de la tortuga y le hizo un como pequeño barrito, una pequeña bacteria. Entonces la pastora con unas pinzas se la quitó y se ve que le dolía a la tortuga. Escúcheme bien, muchas veces nosotros nos guardamos bacterias que el mundo nos trae como resentimiento, odio, y nos las hacemos nosotros, nuestras. Y eso causa en ti un efecto que cuando tú no perdonas, cuando tú no te liberas, tú mismo te estás pudriendo. Entonces, honestamente, voy a ser bien franco con ustedes. Mi esposa me dice, lleva la tortuga al veterinario. Le dije, un veterinario me va a costar 350, la tortuga me costó 100 pesos. No lo vale. ¿No? Bueno, para mí, ustedes sí valen la sangre de Cristo. La tortuga vale 100 pesos. ¿Sale? Número 2, los veterinarios van a ver perros, gatos, pero una tortuguita, ¿qué la van a...? O sea, yo voy a hacer lo que me corresponde, darle alimento y su agüita. Y me fui y le encargué a un hermano que cuidara a mis tortugas. Cuando yo llego el sábado para ver a mis tortugas, todas estaban vivas. Y esta que se le había quedado la plaga aquí, estaba así, con los ojos abiertos. Y la eché al agua y se veía que estaba así, con los ojos abiertos. ¿No? Entonces, al día siguiente que yo cambio el agua de esa pecera, hermanos, olía putrefacto, asqueroso. Y dije, a ver, o no sirve el filtro o estas tortugas ya están haciendo popó de humano. Entonces agarro esa tortuga que tenía el parásito que estaba así y entonces la saco del agua y no, ya estaba muerta. Estaba muerta, pero tenía los ojos abiertos. Y mucha gente viene a la iglesia muerta espiritualmente, como los pescados de la viga. Están muertos, así con los ojos abiertos, pero muertos. Así. ¿Crees que se están poniendo atención, pero están pensando en Maripepa? ¿Sí me están siguiendo? Y estaba así muerta la tortuga, entonces a mí se me ocurrió agarrar el caparazón y así como que apretárselo y que se truena el caparazón. Y que se le salen los pulmones con todas las bacterias. No, una cosa asquerosa. Escúcheme bien. Cuando usted viene con una falta de perdón, envidia, celo, contienda, no solamente a su casa, a la iglesia, y lo vamos a ver ahorita, no solamente se contamina usted y termina muerto, contamina el ambiente que Dios está haciendo para los hijos. Yo traigo mis pecados, sí, pero si yo ministro con la porquería que yo traigo, con la contaminación, estoy afectando a la iglesia. Y la iglesia se puede contaminar de esa bacteria, de esa falta de perdón, envidia, celo, contienda, que tú mismo metiste en el propio caparazón llamado palabra de Dios. Justificaste tu error. ¿Sí me estás siguiendo? A mí me impactó eso porque la verdad no tiene idea cómo lavé con cloro, porque era un ambiente putrefacto y lo peor de todo, ahí estaban las tortuguitas vivas. Decía, pobrecitas. ¿Me estás siguiendo, iglesia? La esencia de Dios genera un ambiente, y les voy a decir cuál es el ambiente para ya irme más. Ahí prepárense los hermanitos. Salmos 91:1. Dice así, Salmos 91:1, todo el mundo lo tiene ahí. Yo tengo la versión literal del hebreo al español, dice así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sale? En la versión del hebreo natural al español dice, el que habita o habitare a la sombra del Omnipotente, pernoctará, ¿sí? Pernoctará. La palabra pernoctar es pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del domicilio. ¿Cuál era nuestro domicilio que teníamos en el mundo? Adán pecó, fue sacado del huerto, del ambiente de Dios, y fue trasladado a un ambiente de corrupción. Ese es el ambiente en el cual tú y yo teníamos que haber estado.
Pero hoy que estamos bajo el abrigo y tratamos por una conciencia de habitar bajo la sombra del Omnipotente, pernoctamos, o sea, vamos a determinar pasar la noche fuera de nuestro propio domicilio. ¿Y cuál es nuestro propio domicilio? Una naturaleza caída. Señor, yo ya no quiero pasar la noche bajo mis pensamientos, ya no quiero pasar la noche bajo mis ideas. Hoy quiero pasar la noche bajo tu abrigo, bajo tu sombra, bajo tu soberanía. ¿Me estás siguiendo? Dice en el 91.5, Salmo 91.5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, el 6, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hasta ahí. Fíjense, la versión de hebreo al español dice así: no temeré del miedo de la noche, ni de la flecha que vuela en el día, ni de la mortandad que en la oscuridad va, ni de los demonios que atacan de día. No temeré del miedo de la noche. ¿Por qué dice temer del miedo de la noche? Porque en el temor de la noche está la mortandad. ¿Cuántos nos hemos enfermado? ¿Saben dónde se siente más gacha la enfermedad? En la noche. En la mañana ya me siento mejor, pero en la noche empieza, ¿no siente uno como una ansiedad, un frío? Y más este virus del COVID que en algún momento le dio a algún familiar. Yo veía que decías, había un espíritu de muerte. No temeré. ¿Por qué teme la gente? Porque en la noche hay una mortandad, de medio de la noche. Ni flecha que vuele de día. Escúcheme bien. En la noche opera la mortandad y opera el temor. Pero en el día están las flechas del enemigo. Está el enemigo atacándote, como le decimos, con ideas, pensamientos y sugerencias. Pero dice la palabra, ni de los demonios que atacan de día. ¿En el día usted cree que los demonios se van a dormir como Drácula? No. Los demonios atacan especialmente en el día. Esa es la versión pura del hebreo antiguo. Ni de la mortandad que en la oscuridad va, ni de los demonios que atacan de... O sea, escúcheme bien, Satanás no es omnipresente, pero él trata de ser omnipresente. ¿Sí me estás siguiendo? Si no te pudo atacar en la noche con pensamientos, en el día, literal, los demonios van a atacarte. Te van a aventar flechas. Escúcheme bien, iglesia. Los demonios están atacando en la mañana, en la tarde y a fin de la noche. El hábitat principal que Dios pone, ¿sí?, es tu familia. Y te das cuenta de esa lucha porque incluso dice la palabra que Daniel y el ángel, usted lo puede leer ahí en su casa, no le voy a pedir que lo lea, pero en Daniel 10:11, ¿sí?, llegó a percibir Daniel una situación muy similar y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora mientras hablas conmigo. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que oraste y que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarte. Escúcheme bien, cuando usted y yo clamamos a Dios, estamos orando, es que Dios no me atiende, no, dice Dios, ya te atendí, pero en lo que manda un ángel, ya está una potestad peleando. Y por eso tú tienes que orar más, porque en el día hay una pelea entre ángeles y demonios. Y eso es algo bien tremendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. ¿Me estás siguiendo? Ahora bien, el ambiente principal que Dios te pone en esta tierra, o tu pecera terrenal que te pone, se llama familia. Digan conmigo, la familia es mi pecera física. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando tú naces, cuando el niño nace de su pecera materna, sale y ya tiene una familia. Ya tiene una ballena llamada mamá, ya tiene un pulpo llamado papá, y ya tiene hermanitos llamados pirañas. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, todos ya nacimos en ese ambiente familiar. Y en ese ambiente familiar, ahí es donde el enemigo más va a querer atacarte. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, algo que yo quiero que tú entiendas es, y aquí es donde vamos a, ya prepárense ahí, Mateo 15:11. ¿Sí?
Si quieren, vayan poniendo aquí la mesa. Quiero que observemos estos versículos porque quiero darles una explicación más ejemplificada. Mateo 15:11. ¿Está conmigo ahí? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Otra vez. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Sale? Santiago 3:8. Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Digan conmigo, la lengua es un mal. ¿Por qué es un mal la lengua? Porque la lengua tiene veneno mortal. Cuando tú ves una víbora con sus dos dientecitos, dices, es que le tengo miedo a la víbora. No por los colmillos, deja que te muerda, sino porque en los colmillos trae veneno. Escúchame bien, cuando estamos sin Dios, así Dios nos ve, como víboras. Escúchame bien, eso está tremendo. Porque la Biblia dice, la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Por más que no quieres inyectar veneno, en tu humanidad caída, si no está el ambiente de Dios, llevas veneno mortal. Las palabras que tú dices no afectan, no hieren a las personas. Escúchame bien, las palabras que tú dices matan a las personas y lo peor de todo, a los de tu ambiente, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres. Y viene una lucha, porque en el ambiente, escúchame bien, en el ambiente sano, o sea, si tú tienes una lengua sana, dice, con ella bendecimos a Dios y Padre que está hecho a la semejanza de Dios. Si tú tienes una lengua sana por un ambiente espiritual, el efecto bueno es desarrollar, ¿sí?, un ambiente donde hagas de cuenta que tu lengua es el intestino delgado espiritual. O sea, ¿para qué sirve el intestino delgado? Para llevar los nutrientes. Y si tú tienes un intestino delgado en tu lengua, llevas nutrientes, palabras de bien y no de mal, palabras de gracia y palabras buenas, hablamos cosas buenas. Pero en el ambiente malo o enfermizo, con la lengua, dice, con ella maldices a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y maldecir, no es decir perro maldito, no, maldecir es mal hablar. El efecto malo es que tú mismo contaminas, escúchame bien, contaminas con tu palabra la atmósfera familiar y entonces en lugar de ser intestino delgado, tu lengua pasa a ser intestino grueso. Y entonces lo único que desechas de tu boca son malos nutrientes. O sea, lo único que hablas de tu boca son desechos espirituales. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Resultado de los desechos espirituales, falta de perdón. Le voy a decir esto nada más rápido. No lo anoten ni lo pongan, rápido. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdona. Digan conmigo, perdona. Perdona. Voltea con el que está al lado y dice, perdona. Perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. A ver, perdón, ¿que no mi Padre ya me perdonó? Sí, pero ¿cómo puedes decir que tienes fe para recibir un perdón, pero no tienes fe para dar el perdón? ¿Sí me estás siguiendo? Tengo fe para recibir el perdón de Dios, pero no tengo el nivel de fe para perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. ¿Sí? Donde hay falta de perdón, eso nótelo, donde hay falta de perdón, existe falta de fe. Tú no puedes decir, yo tengo fe, pero me cuesta trabajo perdonar. Entonces ni tienes perdón y ni tienes fe. ¿Me lo puedes demostrar con la palabra? Sí. Porque ahí mismo en Marcos 11:22 dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona. ¿Sí me estás siguiendo? Una cosa es la otra. Entonces, donde hay falta de perdón, hay falta de fe. ¿Y por qué la gente no sana? Yo ya creí en Dios, yo ya estoy recibiendo la intercesión de los hermanos, pero te falta perdonar. Por eso sigues teniendo ese cáncer espiritual, ese cáncer físico. Porque los doctores no han podido curar el cáncer al 100% porque eso no depende de la parte médica.
Eso depende del nivel de fe que los hijos de Dios tengamos para perdonar, para liberar, porque el perdón te libera a ti, no a los demás. ¿Tú crees que cuando perdonas a alguien es liberado el otro? No, te liberas tú mismo y generas un ambiente donde hay fe. Por eso dice Santiago 3:11, no lo lea, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Pero qué creen? La lengua, desgraciadamente, da agua dulce y agua salada. Y si tu llave está dando agua dulce y agua salada, le hablas el plomero para que cierre la llave. El problema es que ¿a quién le hablamos para que cierre nuestra bocota? ¿A Dios? ¿Sí me está siguiendo? Ahora les voy a dar un ejemplo, pasen por favor. Quiero darles un ejemplo de ese ambiente que Dios te ha dado. ¿Cuál es el primer ambiente que dijimos? Familia. Ambiente familia. Ahora, en lo que se acomodan ahí, Marcos 7:15, póngalo ahí, para que veamos esta parte. Marcos 7:15. Quiero que lo lean ahí, todos. Dice así. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pueden bajarlo si quieren, sin problema lo pueden bajar, pero creo que está conectado, Les va a pesar, a ver, creo que ustedes les ayudaba, Alex, ayúdales porque creo que se va. Ponme ese versículo, hija, por favor. Ustedes conmigo. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Te echaste unos tacos de tripa de cerdo, no te contaminan. Te echaste unos tacos de lengua, no te contaminan. Te echaste una carne asada, no te contamina. Pero lo que sale del hombre, ¿sí? Eso es lo que contamina. Escúcheme bien, iglesia, perdóneme lo que le voy a decir. Pero del hombre salen cacas verbales. Sí. Del hombre salen cacas verbales. Heces espirituales. Pastor, ¿que eso no sale por el otro lado? Físicamente sí. Pero por la boca salen heces espirituales. Y lo vamos a ver ahorita. A ver, aquí está el micrófono. Quiero que vean cómo opera el enemigo. El enemigo opera de día y de noche, ¿sale? El enemigo opera, pero Dios manda a sus ángeles para que en el ambiente en tu casa, el ángel se encarga de barrer, de limpiar. Eso es lo que hace Jesús. Limpia tu habitación, limpia ese ambiente donde va a llegar el esposo, donde va a llegar la esposa, ¿sí? Ese es el ambiente que Dios manda por medio de sus ángeles. ¿Sí? Está cambiando tu acuario espiritual, tu acuario familiar y todo queda muy bonito. Y entonces llega la esposa muy contenta, a lo mejor diciéndose un Salmo 21, un Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salió de la iglesia el domingo, ¿no? Y entonces llega el hombre que llega del trabajo. Llega a su hábitat. ¿Imágenes? Ok. Hola. ¿Cómo Hola, estás? bien. Besito. Foto. Qué rico. ¿Ya hiciste de comer? Ahorita te preparo algo rápido, espérame. Gracias. El enemigo va a meter ideas, pensamientos y sugerencias. Y lo primero que hace el enemigo es captar ese auto que Alfred vio en la calle, un Ferrari padrísimo, lo maquila, se lo mete en la mente y entonces ya empieza él a ver ese carro. Pero no solamente el carro, después el enemigo empieza a traerle el dinero, la deuda que le debe a Coppel, la deuda que le debe a Electra, la deuda, todo. Y empieza a meterlo ahí en la cabeza. Y le empieza a aventar más ideas porque Alfred está en un ambiente donde el ángel ya lo limpió, empieza a ver que hay fiesta en la noche, ¿no? Que así se vería él con Maripepa, con una copa de vino, cotorreando bien a todo dar. Él se vería, si estuviera así con su saco, bien nice, bien formal,
¿no? Y más adelante a lo mejor la otra imagen es que ya está poniendo los ojos no en su esposa, está pensando en Maripepa, ¿sale? Porque él ya no está permitiendo que el ambiente que Dios limpió sea un ambiente agradable. Y entonces ya solamente en su mente está Maripepa. Y si está Maripepa, entonces viene la otra parte, ¿sí? Que él cree que se necesita una libertad de estar 20 años casado con la misma mujer, comer pollo todos los días, él quiere comer carne, ¿sí? Y entonces viene el enemigo con la otra imagen, ¿sí? Y le dice el enemigo, esta mujer necesita una buena zarandeada, ¿sí? Tú tienes que mandar sobre ella y ella tiene que estar sobre ti. Y entonces viene la otra imagen, porque el enemigo sigue trabajando del hombre. Hasta ahí, ¿sale? Y entonces eso produce algo en el corazón del hombre. Oye, mujer, Eu, ¿cómo que eu? ¿Qué es esto? más de comida. no ¿Cómo sé. que comida? ¿Es lo que te alcanza de lo que yo te doy? ¿Para esto? ¿Esto es lo que te alcanza? ¿Qué quieres para lo que me das? ¿Para lo que te doy? Es huevo, está caro ahorita. Considérate caro? afortunado. Pues sí, pero huevos todos los días, ni voy a cacarear mañana. Bueno, entonces dame más dinero y compramos un Pues, vistecito. por lo menos arréglate entonces, ve nomás, qué fachas. Pues dame dinero para la estética, no quieres que trabaje y aparte quieres todavía que me arregle. No, hombre. ¿Quieres todo tú? Y entonces, ¿para qué toda la felicidad que me prometiste y todo? Ve nomás el cuchitril que tenemos como casa. Escúcheme bien. Ahora, de lo que hay en el corazón, por las ideas que el enemigo bajó a su boca, ¿sí? Él ya produjo ¿qué? Una caca espiritual. Y esa caca espiritual está aquí, ya agarró, terminó el enemigo poniéndosela aquí, y entonces ese ambiente donde había limpieza es un ambiente de caca espiritual, de heces espirituales, ¿sale? Ahora el enemigo, como ya atacó al esposo, ahora se va con la mujer. Y entonces la mujer empieza en la depresión y empieza a pensar en la comida, ¿no? Empieza a tener ansiedad, ¿no? Y entonces le dice el enemigo, mira, si no te hubieras casado con ese hombre, mira, ahí está tu exnovio, ahora es capitán, ve nomás con quién hubieras estado, estuvieras ahorita de shopping, comprándote y no teniendo esa parte de estar barriendo, tendrías una casa, no el cuchitril en el que vives, saliendo a tomar tu tacita de café, bien a gusto, ¿sí? Y mira, serías libre, pero estás atada a un marido que lo único que hace es reclamarte, ¿sí? Y entonces ahora la mujer tiene el otro pensamiento. No, la mujer tiene que aplastar al marido. ¿Sí me estás siguiendo? Escúcheme bien. Ahora entonces, le quitamos esa. Viene la S fecal de Yes. Ay, ¿sabes qué? Si quieres cocinar, cocínate, límpiate tu casa. Yo hubiera estado mejor, bien me lo decía mi mamá, ya que el otro estaba más guapo, pero ¿sabes qué? Me tienes ya harta, siempre estás quiere, pero nunca para acá, eres muy egoísta, entonces ¿sabes qué? Me merezco más. Aparte, yo sola y por mi cuenta puedo lograr más de lo que tú has logrado. Si yo hubiera trabajado, yo ya tendría mi propia casa, pero pues tú como pues con tu trabajito y demás, poca cosa, pues no, la verdad es que no. En los dos ya hay un diálogo de popis aquí y popis acá. Lo que ellos mismos sacaron, ¿de dónde? De su corazón. ¿Sí? El chakras no lo produjo. El chakras prepara el ambiente para que sean atrapados, seducidos. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, si tú no tienes un corazón, dice la palabra, si no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Y ahí es donde Dios, en algún momento, si hay un corazón de arrepentimiento, se encarga de limpiar una S fecal, ¿no? Entonces, empieza a reflexionar, a analizar que lo que dijo no fue lo correcto, que las acciones que hizo no fueron las correctas, y entonces el ángel lo empieza a convencer, y él tiene que entender que eso que trae en la cabeza no es correcto. Oye, mujercita mía, es que venía cansado, pero creo que la regué. ¿Me podrías perdonar? Que
si yo no me perdono, Dios no me perdona y no te puedo perdonar, entonces... Sí, pero es que todos los días vienes cansado y siempre es lo mismo. Bueno, si quieres al ratito lo platicamos, pero de verdad, me voy a comer estos deliciosos huevitos naturales que me hacen bien. Y si quieres ahorita platicamos. Perdóname, ahorita me los como con gusto, de verdad. Entonces, lo que hace Dios ya es empezar a limpiar el ambiente. Ahora, no termina ahí, porque a lo mejor el padre se va, ¿sí? Y se va en su carro junto con sus hijos. No sé cómo lo piensa manejar ahí. El enemigo se va a encargar de generar en tu corazón un corazón podrido, un corazón enfermizo, un corazón que contamine, un corazón que literal saque heces verbales, ¿sí? Y entonces, esto es muy usual. Aquí en Nueva Padre no pasa, ¿sale? El marido se va con sus hijas allá periférico, las va a llevar allá al parque, las va a llevar al cine, ¿sí? Se sube con sus hijas en la camioneta y esto es lo que pasa. Familia, vámonos. Súbanse al coche, vámonos. Amorcito, por favor, acompáñame. Súbete, cariño. Vámonos con calma. Oye, qué buena palabra, perdonar, hacer infinidad de cosas. ¿Vamos por un helado? Ay, qué actitud, me parece que salimos de la iglesia. Bueno. Y entonces va manejando Alfred. Y llega un importuno y se le atraviesa. ¡Eh! ¡Quítate! ¡Órale, eso! Híjole, no me bajo porque si me bajo... Y me empieza a aventar. Ni la palabra, ni la sombra de Pedro te va a sanar, sí. Hijo de... No solamente le avienta las heces espirituales, sino ya también los hijos, la familia. Ya relájate, tú también gritas de ustedes en lugar de que apoyen. Gritan como locos. Toma, Sofi, ponte a ver un video, haz algo. Siempre con sus actitudes. Es que vas bien rápido también tú. ¿Te molesta? Pues es que se desintegra el helado. Molesta, obvio. Pues lo perdoné, ¿no ves que le dije que la sombra? En el carro, no solamente él ya aventó una S espiritual, una S verbal. Él ya la trae, su esposa la trae, y sus hijas atrás se vienen peleando y literal están hasta esclavizadas, están encadenadas. Y se vienen peleando, una a otra. Peléate con tu hermana. No, tú... Es broma, él. Relájese, quieta. ¿Sí? Y la niña igual. La niña se va a la primaria, párate, hija, se va al kinder y al amiguito no le va a hablar de Dios. Le va a dar lo que su padre le dio. Caca espiritual. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí me estás siguiendo? Denle una ofrenda de palma a los hermanos que nos apoyaron con esta parte. Muchas gracias. Bien, para terminar, ahorita ya se me acabó el tiempo, me quedan 5 minutitos, pero aquí es donde yo quiero terminar, en la parte de ambiente. Muchas gracias. Yo no sé cuántos les quedó el saquito, por eso yo me traje blanco, para que no se me viera tanto. No sé si me pueden apoyar a subir el púlpito ahorita entre 4 musculosos. De que hay, ándenle. Aquí sobran los musculosos. Ahí. Sí, ahí ya ahorita los acomodamos. Mateo 7:5. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina. Dijimos esos verbales. Mire, la Biblia al día dice así: lo que daña el alma no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Lo que daña el alma. ¿Qué daña el alma? No lo físico. Lo que daña el alma es lo que sale de tu corazón a la boca. O sea, todo lo que tú le digas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, les va a dañar el alma. La versión Biblia de la Cárcel dice: ningún alimento que entra en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior, es lo que vuelve puro a uno. Mateo 15:16.
Ahí sí quiero que vaya conmigo, porque ahí quiero que analicemos esta parte. Este es el último versículo que les voy a dar. Con esta nos despedimos. Mateo 15:16. Jesús les dijo: ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿Que no entienden que todo lo que entra en la boca va al excusado, va al vientre y es echada en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Digan conmigo, la boca o se vuelve palabra de vida. Está muy fuerte lo que les voy a decir. O se vuelve un ano espiritual. No enano. Se vuelve la boca un ano espiritual. Porque del corazón, ¿sí? En el corazón sale un instinto, un intestino delgado, o sea, espiritual, y esto es lo que contamina al hombre. Fíjense lo que dice 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pregunta, pastor, antes de que me vaya, ¿por qué salen los malos pensamientos, pastor? Esa es mi pregunta. Por dos cosas. Número uno, por falta de perdón, lo vimos ahorita, o la otra por un corazón contaminado por otro. ¿Sí me están siguiendo? ¿Por qué salen? Porque una de dos, porque no he perdonado o porque la otra es que ya alguien me contaminó. Puede ser mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo. Esas son las dos áreas por qué salen los malos pensamientos. Te estás arraigando la falta de perdón o a lo mejor te han contaminado. Estas cosas no son las que contaminan al hombre. La Biblia al día dice, cualquier cosa que uno come pasa a través del aparato digestivo y se expulsa. Pero el mal hablar brota la suciedad del corazón. Fíjense, el mal hablar, o sea, esto, ¿dónde está la caquita? Esto que está brotando de mi boca, ¿salió de dónde? Del corazón. O sea, el corazón representa como la parte digestiva espiritual. Lo que yo dije, salió del corazón, eso es lo que dice la versión Biblia al día, brota de la suciedad del corazón y corrompe a la persona que lo emplea. No solamente brota, sino ya me corrompí yo y voy a corromper a aquel que le estoy poniendo la S espiritual. Del corazón salen, de aquí salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, ¿sí? Y esto corrompe. Todo lo que sale corrompe. Escúcheme bien, la palabra corrompe es una palabra griega, shakak, ¿sí? Y es arruinar, dañar, pudrir, destruir. Y lo más fuerte, enloquecer. Te vuelves loco, corrompiste el ambiente que Dios preparó, hoy lo corrompes tú. A mí me llamó la atención esto, hermanos. En un ambiente donde está el agua limpia, les aviento la comida a las tortugas y en el propio ambiente hacen de la popó. En ese ambiente comen y en ese ambiente defecan. Y así pasa con los hijos de Dios. En tu mismo ambiente bendices y en tu mismo ambiente les avientas estas cosas. Tienes la palabra de Dios junto con esto. Qué tremendo, porque me ha tocado ver las tortugas que ya no diferencian si es comida y terminan no comiendo. Se vuelven la palabra shahat, arruinan, dañan, pudren, destruyen, enloquecen. En el griego es la palabra miaino, manchar, contaminan. Nuestra boca contamina el ambiente de Dios. Ni siquiera Satanás. Él trata de generar un ambiente, pero el que termina contaminando el ambiente de Dios en la iglesia, en tu familia, con los tuyos, eres tú. ¿Sí me estás siguiendo? La Biblia de la cárcel dice, ¿no ven que de todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien.
De la mente salen los malos pensamientos. Entonces, esas son las dos áreas importantes. ¿Por qué no perdoné a alguien? Y la otra, porque fui contaminado por alguien. Estás tan contaminado que hoy quieres contaminar a alguien más porque te sientes mal. O no has perdonado. ¿Qué ambiente estás generando en tu casa, iglesia? Porque hoy vienes a que limpien tu pecera espiritual, tu pecera mental. Pero ¿cómo la vas a mantener en la semana? Eso no me corresponde a mí. Eso es cuestión tuya y de Dios. Por eso es que esta serie que dimos de ambiente es que los hijos generen una conciencia donde Dios nos ha puesto. Él nos quiere tener en el hueco de su mano. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar. Por favor, pónganse de pie para terminar. Me encanta la versión de el hebreo puro. Dice la palabra: con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas te resguardará. Un escudo y coraza es su verdad. Estamos hablando del caparazón de la Biblia. Debajo de tus alas te resguardará un escudo, no temerás del miedo y de la noche, ¿sí? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no se acercarán. Solamente con tus ojos verás el castigo de los malvados. Fíjense lo que dice el 12. Sobre la palma te llevará para que no seas golpeado con una piedra tu pie. Dios te quiere llevar en la palma de su mano para que no seas golpeado por las piedras que el enemigo quiere poner en el caminar de tu vida. Pero tú te sales del ambiente de Dios. En el ambiente de Dios, hermano, por una parte damos palabra de vida y por otra parte estamos trayendo eso a los hermanos. Chismes, murmuraciones, contiendas. Eso está pasando en la casa de Dios. Es increíble. O una de dos, o aquí hay gente que le hace falta perdonar, o aquí hay gente que ha sido contaminada, que fue infectada por otras personas. Entonces, yo sí quiero que sean conscientes, hermanos. Puedes pasar a Guareja, por favor. No tengo aquí mi cable, sino para que toques. ¿Pueden pasar los de alabanza? Sí, muchas gracias. Yo quiero que seamos conscientes, hermanos, en YouTube. Espero que esta palabra sea de bendición. Sé que hay cosas que no van a poder escuchar, pero pueden subirle de volumen. Esperemos que sea de bendición esta serie y nos vemos en la próxima serie. Dios les bendiga. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Vamos, díselo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos, el que se levantó para celebrar y vive, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo.